Nuestro México querido ha sido el campo de batallas y de grandes luchas militares e ideológicas, y el sistema educativo no fue la excepción. De forma breve recordaremos los antecedentes que dieron pie al artículo 3 constitucional de 1917. Los primeros intentos de una reforma educativa tuvieron lugar el 4 de octubre de 1824, en el Segundo Congreso General Constituyente, donde se creó la primera Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Es importante recordar que es aquí el primer documento oficial donde se le reconoce a México como un país independiente. En esta Constitución se registra la necesidad de instruir a todos los individuos. La educación debe formar ciudadanos útiles y virtuosos y no debe reducirse a la lectura y a la escritura. Y aunque los constituyentes les preocupaba la instrucción, todavía no se atrevían a intervenir en ella para organizarla. Fue hasta la primera reforma educativa liberal, propuesta por el vicepresidente Valentín Gómez Farías y con el apoyo intelectual del doctor José María Luis Mora, que llevaron a cabo estas modificaciones, y aunque no duraron mucho tiempo, fueron bases constitucionales. Esta reforma educativa tenía como objetivo que la educación tomara un nuevo rumbo, donde se acabara con la corporación que había formado el clero con respecto a la educación, es decir, sacar la Iglesia y a su enseñanza y tomar las riendas de la educación para mejorar nuestro país. Que el gobierno fuera quien se encargara de la organización de la institución. Fue gracias al triunfo de la Revolución de Ayutla de 1855 que se modificaron las instituciones nacionales y se preparaba la organización del país. Mientras se elaboraba y promulgaba la Constitución de 1857, se expidió el Estatuto Orgánico Provisional, el 15 de mayo de 1856, en el gobierno de Ignacio Comonfort. El artículo 38 y el artículo 39, que limitaban la participación de la Iglesia y disponían la enseñanza privada es libre. Y así quedó establecida la Constitución de los Estados Unidos mexicanos en 1857, donde el artículo 3 decía que la enseñanza es libre, pero será laica, la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares. La Constitución de 1857 y las leyes de Juárez pretendían formar un Estado político y moderno, logrando la separación Iglesia-Estado y laicidad en la educación. El 15 de abril de 1861, Benito Juárez expidió la ley donde se proponía la unificación del plan de estudios de instrucción elemental y la creación del mayor número de escuelas primarias. Ese mismo año, el 9 de noviembre, se promulga la ley orgánica, que señalaba las obligaciones concretas de los ayuntamientos respecto al número de escuelas primarias para fundar. Y el 7 de diciembre de 1874 se prohíbe la enseñanza religiosa, asimismo como la ley de instrucción pública. La instrucción primaria dada por el Estado sería gratuita, al pronto tiempo que prohibía que impartieran ministros de cualquier culto religioso. También se llevaron a cabo dos congresos nacionales, uno en 1989, el Congreso Pedagógico Higiénico, y al año siguiente el segundo Congreso Pedagógico en 1890. El 1 de marzo de 1821 se promulga la Ley Reglamentaria de Instrucción Obligatoria. Más tarde se crea la Secretaría de Educación Pública y Bellas Artes el 16 de mayo de 1905. Fue gracias a la Revolución Mexicana y sobre todo al imponerse políticamente el grupo carrancista que se consideró necesario volver a una etapa constitucional. Había que reformar la Constitución de 1857. El Congreso Constituyente se instaló en el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro el 1 de diciembre de 1916, para así crear y promulgar la Constitución de 1917. Con el artículo 3 establecido, la enseñanza es libre, pero será laica,
la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares. Una corporación religiosa ni ministro de ningún culto podrá establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. Las escuelas primarias particulares solo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial. En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria. Al defender este dictamen final, el diputado Alfonso Romero dijo, entre otras cosas: vengo a apoyar el dictamen de la comisión porque para mí entraña un criterio revolucionario, porque este artículo cierra las puertas de los ilustres constituyentes del 57, que dejaron de par en par a la reacción y a las hordas del clero. Las aspiraciones del pueblo mexicano por tener una educación popular, democrática, nacional, gratuita, obligatoria y laica no han cambiado.